Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del CUS. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante de la psicología, porque es la manera en cómo nos expresamos, la manera en que pensamos, y lo vamos a hacer desde el punto objetivo de la adolescencia. Para esto tenemos de invitada a la licenciada Irma Rico. Licenciada, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Bien también, muchas gracias. El día de hoy vamos a titular nuestro episodio como El adolescente, invencible o vulnerable. Licenciada, vamos a empezar primero presentándola. ¿De dónde es? ¿Dónde estudió? ¿Cuál es su trayectoria? Pues yo trabajo aquí en el Centro Universitario de Salud. Estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente estoy cursando una maestría en clínica psicoanalítica y tengo mi consulta privada y aquí atiendo un programa. Soy la coordinadora de un programa que se llama Estilos de Vida y Autocuidado, que habla acerca sobre el consumo de sustancias justo en la población adolescente que está cursando tanto la preparatoria como las facultades. Perfecto. Bueno, entrando un poquito en materia y como nos dice que usted es una experta tanto en el tema de la adolescencia como en la salud mental, ¿cómo podría describir este proceso o esta etapa de la vida que nosotros denominamos adolescencia? Bueno, para entender la adolescencia, primero habría que plantearnos que el adolescente es una persona que está en un entretiempo, porque como tal no hay algo esperado de la adolescencia, sino que es un niño en crecimiento, un niño que está conociendo el mundo adulto. Entonces, por eso podemos ver cómo es que el adolescente a veces se comporta como un niño, vemos cómo a veces hace berrinches, cómo todavía hay algo de fantasía en lo que nos está diciendo, pero también podemos ver cómo hay veces que sus razonamientos son muy adultos, que puede hacerse cargo de responsabilidades adultas. Y pues bueno, entonces, si tenemos como eso en mente, podemos entender un poquito más de cómo ellos llevan a cabo su vida, ¿no? Porque a veces tienen ciertos desacuerdos con los padres, porque reaccionan de cierta forma. No hay una adolescencia en específico, sino hablamos de adolescencias, porque cada quien lo vive de manera diferente. Muchas veces pensamos que todos son rebeldes o que ya va a entrar a la adolescencia, se va a poner insoportable y no, muchas veces también tienden a ser personas muy tranquilas, a veces hay algunos que se aíslan mucho, hay otros que tienen muchas amistades. Realmente depende mucho de lo que está viviendo actualmente, de su personalidad, de su familia. Hay muchos factores que influyen en cómo una persona va a vivir su adolescencia. Incluso pasa que a lo mejor de niño era muy extrovertido y en la adolescencia es todo lo contrario y viceversa. Hay veces que si siguen la misma línea, si son muy extrovertidos, pues tienden a ser muy extrovertidos y si son un poco más introvertidos, también la adolescencia es así. Pero pues es algo que no es predecible como tal. Ok, es como un periodo de transición entonces, donde ellos están buscando quién van a ser. O sea, si lo pusiéramos como en algún tipo de contexto, yo diría está una gama de personalidades y ellos van navegando por ahí tratando de encontrar a dónde pertenecen. Justo, esa pregunta de quién soy es como la tarea número 1 del adolescente. Se están preguntando constantemente quiénes son. Y también, digo, es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, ¿no? El quiénes somos porque estamos en constante cambio. De lo contrario, no estaríamos siendo estos adultos que buscan en todos lados cómo cambiar algún hábito o por qué soy de cierta forma. La parte de quiénes somos como persona es algo que nos va acompañando. Pero cuando uno es niño, nada más estás pues siguiendo lo que tus papás te dicen. Si tus papás te dicen que seas de cierta forma o ya empiezan como a describirte, eso se queda en el niño. Entonces, ellos intentan como complacer de una u otra forma a los padres. A veces, incluso en los regaños, por ejemplo, los padres dicen, es que eres muy mal criado. Y entonces, ¿qué pasa? Que el niño se sigue haciendo como estos berrinches. ¿Por qué? Porque ya le dijeron que es malcriado. Realmente lo que ellos esperaban es que dejara de hacerlo, pero ya le pusieron esa etiqueta. Entonces, para intentar complacer y
como los padres tienen toda la verdad porque no hay otro tipo de verdad para los niños, pues terminan haciendo eso. Pero cuando llegan a la adolescencia, como ya tienen un entendimiento distinto, ya hay una concepción del otro y ya empieza como esta cuestión social porque ya empiezan a poder reproducirse. Entonces empiezan a prestar un poco más de atención hacia sus amigos, se vuelven como lo más importante. Incluso vemos cómo tienen un problema y con quien van es con el amigo que tiene la misma edad, que piensa muy similar, en lugar de ir con sus papás que ya pasaron por esa etapa, que tienen un poco más de conocimiento. ¿Por qué? Porque en ese momento los padres no son lo que ellos quieren. Quieren estar probando algo distinto. Eso ya lo conocen. Entonces, cuando ellos tienen este cuestionamiento de quiénes son y cómo están viendo cómo los otros son de maneras diferentes, empiezan a cuestionar su propia historia, empiezan a cuestionar su personalidad, empiezan a cuestionar a los padres. Por eso es que los padres también un poco pierden esta importancia en su vida, ¿no? Empiezan a fijarse más en estas personas que son sus iguales. Entonces, en ese proceso vemos cómo tienen demasiados amigos y tienen la abuelita que es estudiosa, tienen la abuelita que con la que se van de fiesta, tienen a la abuelita con la que hablan de cosas como más privadas, más profundas, estos cuestionamientos existenciales. Vemos una variedad de grupitos y cómo con unos se comportan de cierta forma, con otros de otra, justo para intentar responder el quién somos. Entonces, eventualmente ese tipo de cosas se van cortando. ¿Por qué? Porque se va viendo realmente quién soy, ¿no? Entonces, si no sé, tengo 10 cualidades, para cuando ya llego yo a mi adultez, a lo mejor terminó quedándome con 4. Probé 10 cosas, pero me quedé con estas 4 porque son con las que mejor me sentí. Ven cómo hay otras familias que tienen dinámicas diferentes y es ahí donde también empieza como a entrar en conflicto con los padres, ¿no? Es que ¿por qué la mamá de mi amiga es así? ¿Por qué tú no eres así, no? Entonces todas estas confrontaciones con los padres, que por un lado tienen que ver con eso, y en ocasiones cuando tiene que ver con esta a lo mejor rebeldía que le dicen, a veces también es un poco de querer esa atención. La comunicación se vuelve complicada en la adolescencia y con los padres a veces es esta forma de asegurarme que todavía te importo. Entonces, estos desafíos, si le dicen, no sé, no te cruces la calle, y a veces hasta se cruzan la calle y voltean a ver a la mamá, ¿no? Como en esta parte desafiante. Y a lo mejor la mamá les regaña y les dice que ya les dijeron y esto y el otro. La segunda vez lo vuelven a hacer y llega un punto en donde a lo mejor ya la mamá no les dice nada y entonces intentan algo diferente, que igual es en ese lugar desafiante, pero es un poco para saber que el otro le está prestando atención. Pasa que cuando ya son adultos, dicen, ¿por qué me dejaste pintarme el pelo de ese color? ¿O por qué me dejaste...? Pues bueno, porque ya en el adulto lo entiende como, es que era una niña, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque cuando eras una niña no lo concebías de esa manera, pero eventualmente sí. Fíjate que a mí me pasó exactamente eso que acabas de describir. En la adolescencia yo tenía este ídolo futbolista que se cortaba el pelo rapado de los lados y por arriba tenía un copete gigante y yo dije, se va a ver magnífico. Entonces ahí voy, me cortó el pelo, llego a mi casa, obviamente, ¿qué te hiciste? Y dije, pues traigo el corte de mi futbolista favorito. Y me dijo mi mamá, ya veremos después. Al día siguiente voy, me toman la foto de la visa. Queda la foto de la visa con ese peinado. El día de hoy yo veo mi visa y digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me permitieron hacerme eso? Y tal cual, o sea, mi mamá me dijo, tú lo querías de esa manera. Yo te dije que no, tú fuiste y te lo cortaste y ahí están las consecuencias. Pero ya lo ves hasta que creces. Claro, o sea, lo entiendes ya hasta que estás más grande. Y es parte de probar las cosas, digo, a veces queda para la posteridad, como en tu caso la visa. Pero es justo eso, también es esa parte como flexible, ¿no? De permitir por parte de los padres que puedan experimentar hasta donde sea algo sano para el adolescente. Un corte de cabello no te iba a hacer mucho daño, pero a veces tienden a las conductas de riesgo, ¿no? Entonces es ahí donde
los padres sí tienen que como parar antenitas de ver qué está pasando, por qué se está volcando esto hacia algo que no le está ayudando a los hijos, ¿no? Entonces, esa ya es como la parte en donde sí el adolescente obviamente tiene que tener cuidado, y tiene mucho que ver también la crianza, pero tiene, a final de cuentas, los padres siguen siendo responsables todavía del menor de edad, ¿no? Porque esas ideas no suelen ocurrirse a alguien que tiene 20 años, sino pues a los chicos que están entre sus 13 años hasta como los 16, 17, que deciden como hacer este tipo de cosas, ¿no? En donde todavía está en riesgo porque también la parte del cerebro no se desarrolla primero la planeación, ¿no? Entonces está más la parte emocional, la parte impulsiva, esto que hace el otro y cómo lo siento, y entonces experimento nuevas cosas porque se trata de experimentar, pero no se planifica. Entonces, incluso a veces se fantasea como me voy a ver igual que este futbolista. Y bueno, no te puedes ver igual porque no eres el mismo. Entonces, al final, no sé, a lo mejor te lo cortas y puede ser que a ti te encante. Puede ser que incluso te lo cortas y dices, definitivamente no me quedaba. Pero tiene mucho que ver en esa fantasía, ¿no? De cómo el adolescente ve las cosas. A veces sí tienen una meta, a veces sí saben a dónde quieren llegar. Les puedes preguntar qué es lo que tú quieres lograr, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? Y te pueden decir tener una familia o tener una casa o tener un carro, y luego ves que no estudian, no hacen tareas, no sé, faltan a clase, y entonces son como esos pasos tan pequeños, pero que a final de cuentas son los que cuentan para la meta final. Porque a ver, para un carro pues no cuesta 3 pesos un carro. Entonces, si ya estás a lo mejor en la prepa y dejas de asistir, pues bueno, ya te atrasaste. Entonces es, no sé, a lo mejor un año menos un año más que tienes que esperar para tu carro, ¿no? Okay. Entonces, esas cosas, esas tareas chiquitas es en las que fallan. ¿Por qué? Porque la planeación todavía no está como tan desarrollada. Y no es eso en lo que están pensando. Ellos están pensando en lo social. Es lo que ahorita importa, ser visto socialmente para el otro. Si empiezan como la cuestión de los novios, que si me gusta alguien, si no me gusta, si mis amigas piensan, si estoy en la bolita de las populares, si piensan que soy cool o si no me pelan, todo ese tipo de cosas son las que importan en ese momento, y no toda esta otra parte de cuestiones como intelectuales o de realmente hacia dónde voy a ir como en este futuro un poquito más planeado, ¿no? Como eso, ¿no? El corte de cabello es más como para verte cool, para que digan que mira cómo Iván se cortó el cabello y se le ve increíble, y que tus amigos te digan. ¿Por qué? Porque quienes te lo van a aplaudir son tus amigos. Tus papás claramente no. Entonces, tiene mucho que ver con esa parte de lo que están viviendo en ese momento. Oye, pero me suena o me retumba todo esto como que la adolescencia como si fuera un mar. O sea, hay un espectro gigante donde vas ahí nadando. ¿Cómo nosotros podemos transmitir, o más bien como adolescentes, saber cuál es el bienestar emocional o el bienestar mental para no ahogarte en esa marea tan gigante de emociones y de pruebo aquí o pruebo allá? Yo creo que no es nada más la pregunta del adolescente. O sea, realmente la vida en general es así, es como el mar. A veces lo dibujamos siempre como con picos, ¿no? Entonces hay un pico y hay una parte como baja. Entonces la vida es un altibajo. Es un poquito, se vive un poquito más a flor de piel, si le quieres poner, cuando es uno adolescente, por justo la cuestión emocional que se está desarrollando. Y es más de aprender a cómo sobrellevar las cosas. No hay una manera como sana o patológica
como tal, ¿no? Obviamente podemos irnos al extremo de a lo mejor ya practicar cosas que pongan en riesgo tu vida. Pero en general la adolescencia se vive en picos. Entonces, lo que podría favorecer a un bienestar mental, pues es la comunicación. Muchas veces cuesta con los adultos, que es con quien mejor deberíamos de comunicar cuando estamos adolescentes, pero también a veces es complicado porque quieres poner un límite, ¿no? Entre tus padres y tú. Y bueno, yo a veces les explico a los adolescentes de no tienes que ir y contarle toda tu vida a tu mamá o a tu papá. Cosas que uno también se mantiene privado porque es parte de crecer. Cuando uno es adulto tampoco va y le cuenta todo a todo el mundo. Hay cosas que se quedan. Pero hay inquietudes que a veces creemos que por experiencias anteriores a lo mejor nos regañaron cuando estábamos chiquitos y como voy y le cuento a mi mamá que pasó esto. Y a lo mejor es algo que a ti te angustia o es algo que podría ser grave, pero si me van a regañar, si esto, si el otro, es más complicado. Entonces, sería muy adecuado poder empezar a entablar una conversación con los padres, pero también tendría que ser algo de parte de los padres, algo recíproco, en el sentido de intentar entender a veces antes que regañar. Porque muchas veces no se escucha al adolescente. Y cuando dicen se me hizo fácil, los papás les explota la cabeza. ¿Por qué? Porque están preocupados, pero el adulto tampoco se le ha enseñado a qué hacer con sus emociones. Entonces, cuando ellos eran más chicos, a lo mejor vieron que sus padres ante preocupaciones se enojaban. Y entonces terminaban regañando en lugar de preguntar, mijito, ¿qué pasó? O sea, y a veces el niño tiene una razón que para él es lógica, que a lo mejor el adulto dice claro que no y lo juzga desde el adulto. Entonces eso termina en un regaño, sin una comprensión y sin una explicación de por qué esa no era la mejor solución y no se dan alternativas. Y entonces, pues nada más el niño se queda con el regaño, ese niño se hace adolescente y dice me van a regañar. Hace simplemente las matemáticas que ha vivido toda su vida, ¿no? Entonces, es muy importante esto de educar a los padres sobre a veces cómo manejar ciertas situaciones. Hay que aprender a escuchar y obviamente hay que modificar, ¿no? Y plantearles cómo sí deberían de ser las cosas o por qué eso estuvo mal. Pero primero hay que aprender a controlar esa emoción y a entender si estoy preocupado, si estoy enojado, cómo hacerlo de la mejor manera, porque al final de cuentas lo que los padres buscan es el bienestar de los hijos. Pero al adolescente, para empezar, no le toca entenderlo, porque él es el hijo, no es el padre, y terminan como en esta justificación de los padres y tal, cuando es tarea del padre realmente buscar pues la mejor manera de hacerlo, y entonces pues para eso tendría que entenderse a sí mismo. Entonces sí es un poco complicado en cuanto a la comunicación, pero sí es muy importante esa parte para que ellos puedan buscar un mejor bienestar. Lo bueno es que ya se ve cada vez más normalizado ir al psicólogo y entonces ya se pueden ir a plantear las cosas y intentar entenderlas, porque muchas veces lo que quieren comunicar lo terminan comunicando en actos. Y estos actos son los que terminan siendo de riesgo. Okay. Entonces, no se entiende, obviamente si eres un padre y te dice es que me alcoholicé, ¿no? Y terminé vomitando en la casa de mi amigo, pues el papá se va a alarmar porque a lo mejor tiene 16 años y no debería estar haciendo... Bueno, pero ¿qué quiere decir con eso? El adolescente es muy probable que no se lo vaya a preguntar o que a lo mejor ya después de un proceso lo pueda él entender, pero en muchas ocasiones no es así. Entonces, es importante siempre cuestionar qué les trae paz, porque no sé si se alcoholizó y terminó vomitando y tal, y entonces ya está angustiado por lo que le van a decir sus papás, por esto, por el otro. Eso no le está trayendo paz, eso no le está trayendo tranquilidad. Entonces, para mí esa es como una
pregunta muy importante. ¿Qué es lo que me trae paz? Si esto me trae paz, pues bueno, ok, pero contempla como qué va a pasar después, ¿no? Como siempre ponerse a pensar en cuál sería la consecuencia o qué es lo que yo espero. Pero bueno, volvemos a lo mismo. No piensan tanto, no porque no lo quieran hacer. Pero bueno, creo que es lo más cercano a lo que se podría hacer para que uno pueda tomar conciencia, uno como adolescente pueda tomar conciencia, que es lo que me trae paz. Fuera de eso, pues nos toca un poco más al entorno. La escuela, los padres. Como un trabajo en conjunto, no necesariamente del adolescente. Pero, por ejemplo, yo lo pongo en perspectiva contra la salud física, por ejemplo. Una persona que se ejercita y llega a tener un cuerpo atlético. O sea, en este caso de la salud mental, algo que pudiera funcionar como ejercicio sería entonces la charla con los padres. O sea, para que sea un trabajo en conjunto como en la misma comparativa, como si tuvieras un entrenador. Claro, vaya, si también te das cuenta que estás muy estresado, a lo mejor practicar cierto tipo de ejercicios que te puedan ayudar a relajarte un poco más, intentar cuestionar por qué estás tan estresado, como todas estas cosas que te hacen ruido, de que algo no está bien, de que algo te tiene inquieto. Siempre es el cuestionar por qué está pasando y qué es lo que se puede hacer al respecto. Volvemos, obviamente hay muchos ejercicios, pero el hablar las cosas, el ayudar a poner en palabras es lo que mejor puede ayudar. Porque volvemos, son niños empezando a crecer. Entonces, a veces van a tener, es lo bueno, ¿no? Que van a haber periodos en los que ellos no van a saber exactamente qué sienten, pero te pueden medio explicar. Pero tú como adulto vas a decir, yo ya me sentí así, ya sé qué tienes. Lo que tienes es que estás frustrado porque está pasando esto, esto y esto. Claro que te vas a sentir así. Y entonces ya dice, mira, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es como ese alivio de poder nombrar qué está pasando. No se encuentran las palabras. Cuando uno es adulto, un poco ya más sabe de la situación, ¿no? Pero por eso mi insistencia con hablar con un adulto, porque ya te puede ayudar a nombrar todo aquello que te está pasando, que no sabes qué está pasando. Está como la película de Intensamente, que, digo, ya salió la 2, y spoiler, pero llegan todas estas otras emociones y entonces estás sintiendo más y entonces como que ¿qué está pasando? Y está la niña toda angustiada y entonces es como, ok, pero cuando empieza como a hablar ciertas cosas, le da como esta otra perspectiva. Entonces, sí es muy importante hablar. Siempre van a haber ejercicios que se puedan hacer, claro, pero hablar es lo que te puede dar la herramienta que tú necesitas para entonces saber qué quieres hacer. No se trata de dejar de sentirlo, porque eso es lo que se busca. Es que me siento muy triste, me siento muy enojado y ya no quiero sentirme así. No, la vida es así. La vida tiene frustraciones, tiene enojos, tiene tristezas, así como tiene felicidad, tiene muchas áreas. Y la idea es aprender a transitarlas. La salud mental, a diferencia de la física, es más complicada medirla, porque es, bueno, con base a qué, ¿no? Si quieres una estadística, ok, pero hay veces que te dan como, es que, o sea, una persona a lo mejor que puede tener un trastorno alimenticio, pero se ve esculpido por los dioses, y te dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues a lo mejor los resultados acá te salen bien, pero esta persona anímicamente no se siente bien. Sus emociones están por sin ningún lado. Pero bueno, tiene el cuerpo, ¿no? Entonces es más complicado en la salud mental poder definir ese tipo de situaciones. Ok, Irma, entonces en todo esto de adaptar y aceptar las emociones que estás sintiendo, ¿crees que lo importante, o yo lo que he visto en redes sociales, hablan mucho de una red de apoyo? ¿A qué se refieren con una red de apoyo? La red de apoyo tiene que ver con todas esas personas cercanas que pueden ayudarte cuando tú no estás pasando un buen momento. Puede referirse a tus padres, puede referirse a tus tíos, puede referirse a tus amigos, a todas esas personas cercanas en las que puedes tú confiar.
aquellas que a lo mejor tú haces una pregunta y te pueden escuchar y te pueden responder desde un lugar que te va a ayudar a crecer o que te va a ayudar a intentar entender. Si estás, por ejemplo, sintiéndote muy triste o tienes un problema en algún lugar, no sé, llámese la escuela, en una amistad, a lo mejor tú vas y pides un consejo. Entonces, si le pides el consejo a tu mamá, por ejemplo, esa es una red de apoyo. Si le pides un consejo a la maestra, a veces es una red de apoyo. O a veces en el aula, por ejemplo, ha tocado que los maestros notan ciertas conductas en los adolescentes que les llama la atención. Y dicen, es que sabes que lo he visto muy aislado, o la otra vez me lo topé en el baño y estaba llorando, y se acercan. Todas esas son las redes de apoyo. ¿Quién está ahí para sostenerte, para contenerte cuando tú no la estás pasando bien? Entonces, es muy importante que tú las puedas localizar. ¿Por qué? Porque a veces para nosotros en psicología, cuando vemos que una persona llega con alguna situación que a lo mejor nosotros consideramos que puede ser de riesgo, sí es importante que nosotros escuchemos quiénes están a su alrededor. Hay veces en las que no alcanzamos a escuchar quién está a su alrededor. A veces lo tienen presente, a veces sí saben quiénes son esas personas a las que pueden acudir y a veces no, y nuestro trabajo es decirle, bueno, pues es que yo he escuchado que esta maestra se ha acercado varias veces, o yo he escuchado, no sé, por ejemplo, si tu amiga fue y le comentó a una maestra, ¿no? Es que dijo esto y tal, y entonces me preocupa, y viene muy enojada porque la amiga le contó y es nosotros como hacer a lo mejor una intervención de, bueno, quizá está preocupada, para que puedan tenerlo en este radar de personas que están ahí para ayudarte. Entonces de eso se trata la red de apoyo, de estas personas que están ahí para echarte la mano, ¿no? Okay. Cuando sea que tú lo estés necesitando. Perfecto. Y pues abusando un poquito de que ya estás aquí con nosotros, ¿qué consejo le podrías dar a la población, a los adolescentes que nos están viendo o a los papás que tienen a un hijo adolescente? Pues que siempre que tengan la necesidad de hablar con alguien, de comunicar cómo se sienten, que no sea lo que se minimice, sino que realmente puedan buscar apoyo, ya sea psicológico si es necesario, con sus padres siempre poder hablar y comunicar. Y pues los padres aprender a escuchar sin un regaño, ¿no? Intentando orientar, que a final de cuentas sabemos que la mayoría lo que quieren es eso, ¿no? Orientar a sus hijos a que tengan una mejor vida, a que la pasen lo mejor posible, a que batallen menos. Entonces, pues es importante siempre que algo también les haga como ruido, que no se sientan bien o que crean que es importante comunicar, pues bueno, acudir al psicólogo. Nosotros pues también tenemos clínicas en el CUS, tenemos en Apodaca, en Guadalupe y en Ciénega. Entonces siempre pueden acudir ahí, pues para poder hablar con alguien y ver qué está pasando y ayudar a poder transitar ese periodo complicado. Perfecto, muchísimas gracias. El día de hoy llegamos al final de nuestro episodio. Quiero agradecer a la licenciada Irma por todas sus aportaciones. Yo me llevo que pues la adolescencia es un periodo de cambios, es un periodo donde nos tenemos que adaptar, donde no somos niños pero tampoco somos adultos. Y un adulto que esté acompañándote y te guíe es un apoyo, entonces acéptenlo. Sin más que agregar, quisiera invitarte a que des tus redes sociales, ¿dónde te puede buscar la gente? Me pueden buscar en Instagram y en TikTok como consciente.mty. Y pues bueno, eso sería todo. Perfecto. No olviden seguirnos al Centro Universitario de Salud en todas sus redes sociales. Nos encuentran como CUS, UANL, y en el CUS te cuidamos de cerca.